Esta charla, conferencia, la llamo María en la obra de redención. Es muy importante y además muy oportuna. Vamos a ver por qué. Esto que voy a exponer ahora tiene su historia. Comenzó con el pedido de un amigo muy querido para dar una charla sobre un tema mariano. Y en ese momento se me ocurrió que debía hablar sobre la misión de la Santísima Virgen en la obra salvífica de su hijo. La charla se postergó hasta el día de hoy porque, tuve que cambiar una vez más de lugar debido a un congreso que me reclamaba. En el interín hubo una videoconferencia sobre ese tema que hice, ¿no? Y que fue un resumen muy apretado, por supuesto, porque el tiempo era más breve, era de lo que había preparado. Bueno, explico al final del trabajo, me refería esto a las manifestaciones de la Santísima Virgen en Ámsterdam. Bien. Bueno, Nuestra Señora de todos los pueblos, que se está hablando, pues había aparecido una nueva normativa acerca del discernimiento de presuntos fenómenos fenómenos sobrenaturales, donde sin mencionar a Ámsterdam se hacía referencia a ella. Pero ahora ya definitivamente el dicasterio, como se llama ahora, de la doctrina para la fe, dio a conocer un documento en el que se niega toda sobrenaturalidad a los acontecimientos y mensajes dados a Ida Pederman en Ámsterdam en el periodo del 45 al 59. Todo esto ha hecho que percibí la necesidad de dar la publicación de este escrito que titulo, y que ahora lo hago así, ¿no?, a través de este medio, María en la obra de la redención. Y como subtítulo puse ¿por qué María es corredentora? Y va a todos dirigidos con una advertencia a muchos hermanos sacerdotes, a muchos fieles de buena doctrina, que suelen ignorar la misión profética de la Santísima Virgen, porque desconocen que ella es la profetisa de este tiempo. Dicho de otro modo, no reconocen que estos sean tiempos escatológicos, tiempos finales, y que por eso la Madre de Dios se esté manifestando, se venga apareciendo cada vez con mayor frecuencia desde, para poner una fecha que es común a todos, que es aceptada por todos, desde 1830 en Henri Dirac. Y no me canso de repetir, y lo hago una vez más, que muchas supuestas apariciones son falsas. Muchas, la mayoría. Y nunca entro en esa polémica, pero son falsas. No digo cuáles, pero son falsas. Y esto porque el propósito de Satanás es siempre destruir, arruinar, dividir, llevar a la perdición, en este caso, de confundir y de desviar. También con la confusión hace que muchos descrean de toda manifestación al fin y que se digan a mí esto ya no me interesa, voy a lo seguro, me quedo con el catecismo de la Iglesia, lo cual no está mal, está bien, no los juzgo, sino que advierto que así, renunciando a todo discernimiento, se pierden saber qué tiempo estamos viviendo. Y si Dios está hablando a través de la Virgen María, hay que escucharlo. Pero no se puede juzgar esto, está bien. Dice, basta, esto es una gran confusión, ya está. Es decir, Satanás en cierto modo cumplió con su cometido. Y muchos, como los dirigentes del pueblo judío en tiempo de Jesús, de buena doctrina, recordemos que el Señor al denunciar a los fariseos decía, haced lo que ellos os dicen, pero no lo que ellos hacen. Hoy no se puede decir eso, Por eso cuando se dicen que el nuevo neofariseísmo, hay muchos de estos, ¿no?, que ni se puede hacer lo que ellos dicen, al contrario. Pero en aquel momento sí, había una doctrina que era la correcta. Y directamente estos desprecian toda aparición y llaman despectivamente a todo aquel que intente seriamente indagar y propagar lo bueno y cierto como aparicionista. Es un término despectivo. Yo no soy aparicionista, te dicen. Como si tú lo eres, allá tú, ¿no?
Pero yo lo que quiero es ver si realmente está hablando la Madre de Dios o no. Y si está hablando, mejor me pongo a escucharla, ¿no? Y lo vemos a través de la iglesia, de la historia de Israel, que ellos, y la mayoría del pueblo, ignoraban a los profetas. Bueno, y hasta los mataban. Sin embargo, Dios está hablándonos por boca de profetas. Pues bien, desde hace tiempo, es decir, la misión profética de la Virgen no terminó en Fátima, y Fátima además no es que haya terminado esa misión profética, como dijo el Papa Benedicto, no es que está abierta al futuro. Pues bien, desde hace tiempo Dios habla por medio de María, que es su mensajera, su profetisa. Y hoy muchos eclesiásticos ven la devastación de la Iglesia, la denuncian, en tanto al mismo tiempo rechazan, como digo, toda manifestación mariana, escudándose o excusándose en que no forman parte de la revelación y que como revelaciones privadas no aportan nuevos conocimientos que son necesarios para la salvación. Es decir, no dice nada necesario para la salvación, según dicen, ¿no? Es que ese no es el punto, ahí está el tema, sino que las apariciones más significativas son parte importante de la misión profética de la Santísima Virgen, que está llamando con urgencia a la conversión, como hicieron todos los profetas, y lo hizo el Señor, a la penitencia, advirtiendo de castigos que sobrevendrán si no hay conversión. Lo hizo en Fátima. En Fátima advirtió que si la humanidad no cambiaba vendría otra guerra peor, y vino la Segunda Guerra Mundial. O sea, no se trata de nuevas revelaciones, en el sentido de revelación de algo desconocido, sino de profecías, ahí está la clave, para hoy y para el futuro. Por tanto, las apariciones no solo persiguen reavivar, reforzar o simplemente impulsar el don de la fe y para abrir a la esperanza, sino también para advertir acerca de este tiempo en el desarrollarse de la obra de salvación. Al lado de esa obra de salvación está la obra del mal, el misterio de iniquidad. Y ya para entrar en tema, esta es una introducción simplemente, empecemos hablando de la redención, para mejor apreciar la magnitud del asunto tan grande como es el misterio de María en la redención del hombre. Bien, empecemos entonces con la redención. ¿Qué significa redimir? Primera pregunta. Podemos decir que es la acción de rescate de la esclavitud. Se rescata a alguien que está cautivo y ese rescate se hace mediante un precio. Por eso, tratándose de la redención de la humanidad, la redención operada por el Señor con su pasión y culminada en la cruz es el pago de rescatarnos a nosotros cautivos del pecado, cautivos de Satanás, sometidos a la muerte eterna. Como leemos en la carta a los Hebreos, dice, al entrar, es decir, el Verbo eterno, ¿no? El Hijo de Dios en el mundo dice, me formaste un cuerpo, y aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Hebreos 10:5 siguientes. Es decir, me formaste un cuerpo, el Hijo eterno se hace hombre. Pero no nos quedemos solo con el sufrimiento físico, que es lo primero que uno no ve, claro, sino con todo lo que significó su pasión y muerte en la cruz. El precio del rescate fue su sangre, fue su corazón, su carne humana, o sea, su vida humana. Pensemos que no fue solo el sufrimiento corporal, por cuán atroz haya sido, y lo fue, sino también el horrible dolor de su corazón, el agobio de su espíritu, el llanto por la humanidad perdida, el sufrimiento de sus entrañas de misericordia, y también el sufrir por ver a su madre, saber que, y viendo a su madre sufrir. Y todo lo resumimos como la completa pasión de toda esa plena humanidad suya, asumida en su encarnación. Y de paso,
es oportuno aclarar que el rescate ese que él pagó de redención, como alguna vez leí o habrán visto algún vídeo, era como esos que mandan por la red, que le está pagando, dice, a ver, a Satanás, ¿cuánto quieres? No lo pagó Jesús a Satanás. Ese nunca pudo ser el rescate. El diablo es una criatura y por tal inferior a Jesucristo, que es Dios. En carne humana, claro, pero en unión hipostática, porque la persona es la persona divina. La sangre de Cristo es en todo caso la justificación debida a Dios Padre, que ningún otro hombre que no fuera el mismo Dios al mismo tiempo, que sea hombre y Dios, podía satisfacer. Bueno, esa es la primera, que es la redención, ¿de qué se trata? Segundo, creación y redención. Creo entonces conveniente continuar con otra pregunta. ¿La obra de la redención es mayor que la creación? Es interesante. La obra de la creación, Dios creador. El hombre cae y Dios viene a redimirlo. Hay dos obras, la obra de la creación, Dios me ha creado, y la obra de que Dios me rescata, me salva. ¿Es mayor esa obra de la redención que la creación? La respuesta es sí, lo es. Sí, porque Dios para rescatarnos se encarnó. Felis culpa, eso dice el exulteto. Oh felis culpa, que tale ad tantum meruiti de avere redentore, que mereciste tener tal redentor, por esa culpa. Y me apresuro a decir que hubo quienes opinaron que si el hombre no hubiera cometido el pecado, el Hijo de Dios se hubiera igualmente encarnado. Entonces dicen, esto lo trata el Aquinate, es decir, Santo Tomás de Aquino, en la tercera parte, en la cuestión primera, artículo 3 de la Suma Teológica, y Santo Tomás de la opinión que no se hubiera encarnado. Aduce que como todos los pasajes de la Sagrada Escritura señalan como razón de la encarnación el pecado del primer hombre, resulta más acertado decir que la encarnación ha sido ordenada por Dios para remedio del pecado, de manera que la encarnación no hubiera tenido lugar de no haber existido el pecado. Pero hace la salvedad siguiente. Sin embargo, dice Santo Tomás, no por esto queda limitado el poder de Dios, claro, es poder ilimitado, es el libérrimo Dios, ¿no? Ya que hubiera podido encarnarse, aunque no hubiera existido el pecado. Podría haber sido. Pero lo que más nos parece es que sí, es que se encarnó justamente por motivo del pecado. Por lo tanto, la redención es mayor que la encarnación, es todo un Dios que se hace hombre, ¿no? Bueno, entonces nos atenemos a la Sagrada Escritura, que muestra a la encarnación ordenada a la obra de redención. Dios entra en la creación para redimirla desde adentro. Sin embargo, en un sentido profundo, la encarnación va más allá de la redención, porque su fin último es la regeneración, hacernos de nuevo. Como le dice Jesús a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y como distintos modos también lo afirma San Pablo en las cartas, en la primera de Corintios, en Romanos. Además, el baño del bautismo es un baño, se dice bien dicho, de regeneración, ¿no? Nace una criatura nueva. Por otra parte, debiendo el Hijo de Dios encarnarse, convenía que su madre fuera ella inmaculada, sin mancha de pecado, como lo fue. Y como lo fue Eva también, antes de la caída. Eva antes de la caída era inmaculada, era inmaculada. Por lo tanto, esta es la primera asociación que hacemos de María a su Hijo en el misterio de la salvación. Ahí está, la primera. Convenía que fuera inmaculada. Bueno, resumiendo lo dicho, Jesucristo, Verbo encarnado, lleva a cabo su obra redentora a través de su pasión, de su muerte, de su resurrección. O sea, Dios asume la humanidad en sí, desde María Virgen, para que esa humanidad suya pueda satisfacer en su carne y en su espíritu la justicia divina. Y esta redención es aún mayor obra que la misma creación. Bien.
Tercero, vamos a ver que nuestro Señor quiso asociarnos a esta obra de salvación. Porque a este punto viene la otra pregunta, la tercera, esta que se hace paso ahora. ¿La obra de la redención es de una sola persona? Sí y no. Sí en términos de absoluto, pero no por voluntad divina del mismo Redentor. ¿Por qué? Porque Jesucristo quiso asociar su salvación a los hombres. Ante todo porque es el hombre, nosotros, quienes debemos aceptarla, porque somos libres, y nos hizo libres para aceptarla o no, acogiéndonos a esta salvación, lo que significa aceptar a Jesucristo como único Salvador y cumpliendo su ley para permanecer en su amor. Es decir, yo puedo hacerlo o no. Me asocio a esa salvación personalmente si creo en Jesucristo y si actúo o obro de acuerdo a esa creencia, a esa fe en Jesucristo. Permanecer en su ley de amor. Luego, nos vemos vinculados a la salvación de los demás, tanto individualmente, por medio de oraciones, de sacrificios, a imitación suya por otras personas. Por ejemplo, una madre que el hijo se droga y entonces ora y ayuna para la salvación de ese hijo, ¿no? Eso para hacerlo más patente, o de otra persona. Y también eclesialmente, como iglesia, a través de las acciones sagradas de su iglesia, que los sacramentos son la enseñanza de la iglesia en materia de fe y de moral y la acción pastoral. A través de todo esto está el hombre solo o la iglesia salvando. La iglesia tiene todos los medios de salvación. Entonces, claro, no es cada uno, elige, pero también está todo lo otro, y está la participación de todos nosotros en la salvación. Y en relación a los sufrimientos ofrecidos, imitación de Cristo y también de las oraciones, es muy conocido el texto paulino, ¿no? De la carta a los cristianos de Colosas, cuando dice: ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros. Así completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1:24. Bien, sabemos que nada le falta a la pasión de Cristo. Entonces, ¿cómo puede decir eso San Pablo? Claro que le falta. A la pasión de Cristo no le falta nada. Bastaría una sola gota de su sangre para redimir al universo. Pero nuestro Señor ha querido que todos participáramos de su obra de redención. Nada le falta a su sacrificio, porque sea imperfecto, porque es perfecto. Sin embargo, sí le falta en orden al llamado que nos hace Él a comprometernos en la salvación de otros. Por lo tanto, la salvación no es una aventura personal. Me salvo yo, ya está. No. Estamos comprometiendo a otros como con la perdición también. Y que contribuyamos con nuestro propio padecer, nuestro sufrimiento a su obra de salvación. Es eso, ¿no? Ahora, nos pide contribuir a la salvación propia y de otros, no solo con la intercesión, no solo con el anuncio de salvación, no solo con los sacramentos, sino con nuestros propios sufrimientos unidos a la pasión de Cristo. Ahí es donde tiene una nueva dimensión, aparece con Cristo, del valor del sufrimiento. Para la salvación, nuestro sufrimiento unido a la pasión de Cristo para la salvación de otras almas. Porque en esto está el bien de la iglesia. Y aquí está el porqué, la corredención, a esto lo llamamos cooperar con la corredención, colaborar con la redención de Cristo, la única redención de Cristo, la única obra salvífica, total, ¿no? Pero llamados todos a ser corredentores, a la corredención. Esa corredención es querida por Dios. Bien. Esto último, los sufrimientos ofrecidos, es lo que se refiere al apóstol en esta carta a los colosenses. La iglesia participa de la obra redentora por medio, en primer lugar, de la celebración y la administración de los sacramentos,
y luego por sus enseñanzas doctrinales, morales y su obra rectora y pastoral. El sacerdote, por ejemplo, que da la absolución a un penitente arrepentido, está cumpliendo con la obra de redención iniciada y perfeccionada por Jesucristo. Igualmente, cuando celebra la Santa Misa, está ofreciendo la obra de salvación única y perpetuada por este sacramento, que es la Eucaristía. La obra es de redención. El ministro que pone en acto la obra de redención, en tal sentido es corredentor, por su cooperación a la redención de las almas. Otro ejemplo notable, que lo he tratado varias veces, es el de las almas víctimas. Son aquellas almas, aquellas personas que han aceptado sufrir por la salvación de otros y asocian todo su sufrimiento a la pasión de Cristo. Incluso comparten la pasión en su carne, con estigmas, con derramamiento de sangre, además del sufrimiento espiritual que es atroz. Caso de Giovanna, a quienes los demonios le transmiten la desesperación, imaginemos, ¿no? Bueno, hay otros, ¿no? Yo creo que han mencionado Enza, Carmo en Portugal, Enza en Italia, Petrilla en España, que falleció hace unos años. O sea que se puede hablar de corredención, aunque a algunos les provoque escozor esto, ¿no? En cuanto se coopere o participe de la obra redentora de nuestro Señor. Único Redentor, Jesucristo, clarísimo. Por tanto, por corredención se debe entender ese acto de redención subordinado, es decir, ordenado por debajo, es decir, subordinado a la redención de Cristo. Y su eficacia depende totalmente de esa subordinación, siendo Cristo el único Redentor, y también depende del grado de inocencia de la víctima. De eso depende mucho. O sea, primero, no hay corredentor sin redentor. En cambio, podría haber redentor sin corredención, pero el Señor no lo ha querido hacer. La corredención se desarrolla a través de toda la historia. La redención ha sido obrada por Cristo una vez sola y para siempre. Ahora vamos tomando forma, ¿no? El tema. Bueno, es Jesucristo mismo que llama Él y manda completar y llevar adelante su obra. Esto es totalmente evidente cuando manda a los apóstoles a ir al mundo para que los hombres se salven, a completar su obra, proclamando el Evangelio, bautizando a todos los hombres. Y les dijo, id por el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Bien, esto es de Marcos. El anuncio del Evangelio, acompañado del bautismo en la primera participación mandada a los apóstoles a la obra de salvación, esa es la primera. Y aquí aparece entonces la corredención de un modo explícito. Entonces la condición de salvación. Aceptación del anuncio de los apóstoles, reconociendo a Jesucristo como Salvador, e incorporación a la Iglesia y por tanto a la filiación divina por medio del bautismo. Se es hijo de Dios por medio del bautismo. Pero no solo el lavacro bautismal es medio de salvación, sino que nuestro Señor dotó a la Iglesia de otros medios, los demás sacramentos y primero la Eucaristía. Por medio de la celebración eucarística se hace presente y se perpetúa la obra de redención. La Eucaristía y los demás sacramentos son medios de salvación, de redención. Por tanto, como fue dicho, los sacerdotes que administran los sacramentos cumplen con la misión de corredención mandada por el Señor. Entonces, siendo esto así, el grado de corredención de María es eminentísimo y único. Y vamos a ver por qué. Ella es corredentora, ¿por qué? Bueno, María ante todo participa total e incondicionalmente de la obra de Dios. La Santísima Virgen da su asentimiento total al plan de Dios. Y con su sí, su hágase en mí lo que has dicho, María participa de un modo personal y único al inicio de la nueva alianza de Dios con los hombres. Es ella la primera criatura que inaugura esta alianza.
Esa cooperación de todo el ser de María con su Creador y Salvador, como lo va a proclamar en su Magnificat, lo llama ya Salvador, su Salvador, comenzó en la Anunciación para culminar todo su camino en la cruz. Al respecto, dice el Santo Papa Juan Pablo II en su encíclica Redemptoris Mater, que la bendición de Isabel, feliz la que ha creído, alcanza su pleno significado cuando María está junto a la cruz de su Hijo, donde participó con profundísimo dolor del padecimiento de su Hijo y se unió con su corazón maternal, deberíamos agregar, purísimo, inmaculado, a su sacrificio, consintiendo con amor en la inmolación de la víctima que ella había engendrado. Acá está diciéndolo todo el Santo Padre, Juan Pablo II, porque dice que participó con profundísimo dolor del padecimiento de su Hijo, se unió con su corazón traspasado al sacrificio del Hijo, consintiendo con amor en la inmolación de la víctima que ella había engendrado. Está la voluntad de la Virgen unida a la voluntad salvífica del Hijo en el momento de la... Dice, y sigue diciendo, de ese modo María mantuvo fielmente la unión con su Hijo en la cruz, mantuvo el estrecho vínculo por medio de la fe. Es decir, María no se revela, María acepta. La fe de la Virgen no quedó dañada ante el holocausto del Hijo. Atención, de nuevo, aquí no está la Virgen diciendo son todas mentiras, no quedó dañada la fe viendo el holocausto, porque es acabar con la víctima, ¿no? Era la misma fe con que había acogido la revelación del ángel en la Anunciación. Le había sido dicho, Él será grande, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Y ella había creído y siguió creyendo a pesar de todo, a pesar de ver al Hijo escarnecido y colgando del madero. Esto lo agrego yo, ¿no? Pero ese es el sentido, ahí está. Ve todo eso y ve que se cumple no solo eso, sino lo que le dijo Simeón también. Ahora, ella es la Inmaculada, la sierva del Señor, la mujer de fe. Ella es la llena de gracia que no perdió la gracia en el camino, o por el camino, sino que la mantuvo. María es la mujer que viendo a su hijo agonizar, como lo había profetizado Isaías, permanece firme, sostenida por la fe. El Santo Papa, en Redemptoris Mater, nos habla de la obediencia de la fe de María en el momento de la cruz. Ella heroicamente se abandona en Dios, sin reservas, lo que nos muestra lo poderosa que fue la acción del Espíritu Santo en su alma. La gracia que la sostuvo y que no oscureció su fe ni su temple. Esa fe la mantiene unida al Hijo y la hace partícipe de su kénosis, de su abajamiento, de su despojamiento y de su muerte redentora. Ella permanece firme en la fe, por eso no desespera ni se extravía con falsos pensamientos. María, que todo lo había guardado en su corazón, podía extraer de ese tesoro las palabras que su Hijo más de una vez le había dicho, que su victoria pasaría por la cruz. Los momentos todos de la pasión, como pasadas experiencias de rechazo a Jesús, le confirmaban la profecía de Simeón. Su Hijo era signo de contradicción, y aquel era el momento en que la espada le traspasaba el alma. La fe de la Virgen, como dice Juan Pablo II, Redentor y Sacramento, en el número 19 y otros, desde el interior mismo de la redención se expande esa fe y se dilata su efecto y llega hasta el comienzo para oponerse a la desobediencia, a la desconfianza, a la incredulidad de los primeros padres. De eso trata San Ireneo cuando dice, el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Lo que ató a la Virgen Eva por la incredulidad, la Virgen María lo desató por la fe. Y otros padres de la Iglesia llaman a María Madre de los vivientes y afirman a menudo, la muerte vino por Eva, por María la vida. Ahí estamos, ahí está clarísimo entonces que es corredentora, pero sigamos. María también es Madre de la humanidad a redimir, por eso también. María recibe la maternidad de todos nosotros por el Hijo en la cruz, cuando ella participa del amor redentor del Hijo y de su única oblación.
Ahí está María, ahí está la mujer, como la llama el Hijo, como también la había llamado en Caná. Es la misma mujer del protoevangelio, es decir, de Génesis 3:15, ¿no? Aquella en la que alguien de su linaje le aplastaría la cabeza a la serpiente. Es ella, es él por ella, en cuanto que de ella recibió la carne, es ella por él, en cuanto él es el Redentor, el que triunfa, la victoria es suya. Se pregunta a Juan Pablo II en Redemptoris Mater, ¿cómo dudar que especialmente ahora en el Gólgota esta frase se refiere a mujer y a tu hijo, no se refiera en profundidad al misterio de María, alcanzando el singular lugar que ella ocupa en toda la economía de la salvación? María está al comienzo y al final de la salvación, Apocalipsis 12, ¿no? María estuvo íntima y singularmente unida a Cristo en su primera venida, y por su cooperación constante, por su obra corredentora, lo estará también a la espera de la segunda. Esto lo digo yo de corredentor, no lo dice el Papa, digo para que no me digan, no, está manipulando, no, esto lo digo yo. Digo que así como estuvo al comienzo, hasta el final, en toda la obra, y lo está ahora también a la espera de la segunda venida. Es la madre de clemencia que se manifiesta en las apariciones, la que viene a preparar los corazones de sus hijos a la venida de Cristo. Y además se perpetúa su obra en la Iglesia, ¿por qué? Porque la maternidad de María está en la Eucaristía también. Nuestro Señor anticipa la obra de salvación en la vigilia de su pasión, cuando nos deja el legado de la Santa Misa. La Santa Misa es la obra redentora permanentemente presente entre nosotros, por acción de la Santa Iglesia, por él fundada, es decir, a través de la obra del Espíritu en la Iglesia. Pero hay otro legado precioso, y que es su madre en el culmen de su obra, antes de expirar cuando todo se ha cumplido. En efecto, en la Santa Misa, en el momento de la consagración, cuando el Espíritu Santo opera la transustanciación, sobre el altar ocurre algo mayor que la creación de galaxias. Jesucristo se hace presente en toda su humanidad, en toda su divinidad, y con él, y por él, se hace presente además la obra redentora. Y de esta obra participa de modo eminente la Santísima Madre, quien, por ello, está presente en un modo misterioso en la misa. Y a propósito de esto, en el número 57 de Eclesia, de Eucaristía, el última encíclica del Papa Juan Pablo II, encontramos lo siguiente. En el memorial del Calvario está presente todo lo que Cristo ha llevado a cabo en su pasión y muerte. Por tanto, no falta lo que Cristo ha realizado también con su madre, para beneficio nuestro. En efecto, le confía al discípulo predilecto y en él le entrega a cada uno de nosotros. He aquí a tu hijo. Igualmente dice también a todos nosotros, he aquí a tu madre. Momento ese del sacrificio en la misa. Por tanto, María merece el título de corredentora. María es santísima, es inmaculada, purísima en su concepción, en mérito a su Hijo, a quien debía acoger un cuerpo y un alma santos, y purísima siempre, aún después de dar a luz al Salvador. No conoció la mancha del pecado, nunca pecó, y este es el fundamento por el que la Santísima Virgen fue quien más tuvo para ofrecer a Dios. Cuanto más puro es el alma, más puede ofrecer. Ella ofreció todo, no tenía que ofrecer para ella misma. Ofreció la totalidad de su dolor en la cruz. Oblación pura la suya, sin atisbo de rebelión ni contaminación alguna. Por su falta de manchas, por su inmenso amor y total fidelidad a Dios y por su absoluta inocencia, María se configura plenamente a su Hijo. María se convierte en la madre de todas las almas víctimas. El alma víctima ofrece por sí y por sus pecados y por los de los demás. Y cuanto más grado de santidad posee esa alma, más tiene para ofrecer. Por eso Dios pudo recibir en su totalidad el dolor ofrecido por la Santísima Virgen. No fue el dolor más fecundo que se podría haber imaginado, ¿no? Es total ese tremendo dolor totalmente ofrecido.
María compartió como ninguna otra criatura la vida de Jesús, lo siguió como discípula. En tanto lo precedió en su humanidad como maestra y como madre. Todo lo divino lo atesoraba en su corazón. Y ese mismo corazón, que como le había sido profetizado, sería traspasado en la cruz. Allí en el Gólgota se ofrecía a sí misma y se unía al ofrecimiento del Hijo al Padre. Cumplía con el destino preparado por Dios para ella. Aceptó y acogió amorosamente ser la madre del Salvador. Lo gestó en su seno, lo dio a luz, lo nutrió, lo crió, le enseñó, lo acompañó con sus oraciones, con su presencia, con su amor oblativo hasta el fin de su camino en la tierra. A María entonces Dios no la creó solo para que el Hijo pudiera encarnarse. Ahí está la clave. Los protestantes, muchos, otros tienen una idea mucho mejor de María, pero la mayoría dice, bueno, sí, es la madre del Hijo de Dios, punto, ¿no? Es para que se encarnase. No. Dios no la creó solo para que el Hijo pudiera encarnarse. No la creó inmaculada solo porque así convenía que fuera quien acogiese al Santo de los Santos en su seno. María no fue mera causa instrumental en manos de Dios. Dios hizo obras grandes en ella. La creó para su Hijo. Y eso significa para todo lo que el Hijo venía a ser en la tierra, el Hijo de Dios. María es, por lo que ella vivió y padeció en su vida y culminó en la cruz, por la oblación de todo el dolor de su corazón purísimo, virginal y maternal, por su total configuración al Hijo, por su total consagración a Dios, por su vida en la tierra sin mancha de pecado, por el cuidado maternal que mostró de todos nosotros, sus hijos, y sigue mostrando a través de sus intervenciones del cielo. Pensemos que la Virgen interviene en distintas formas, hay intervenciones personales para salvar a una persona, como en Bra. En Bra, esto fue en 1300 y algo, en la zona de Cuneo. Ahí Bra está en el Piamonte. Pues ahí una mujer que estaba ya en estado avanzado de preñez, no me sale, bueno, en ese había unos soldados que querían abusar de ella. Y ella gritó a la Virgen, pidió auxilio, y la Virgen se manifestó. Y salieron corriendo, y ahí era en invierno, en diciembre creo que era, floreció un rosal. Y todos los años sigue floreciendo en esa época, en ese día además. Sí, fue en ese momento, un auxilio personal. O si no, una pequeña población, como fue en Pontmain, cuando estaban avanzando los prusianos en 1871. Estaban aterrorizados. Y los detuvo la Virgen. O si no, otras apariciones como son de alcance trascendente, como Fátima, como Lourdes, como incluso la Saleta, aunque sean pequeñas, ¿no? De otra naturaleza, pero siempre la Virgen en auxilio de sus hijos, siempre, absolutamente siempre. Así que eso y son tantos los motivos, ¿no? Pero tantos. Ella sigue apareciendo, ella, por sus continuos llamados a la conversión, a través de todas las apariciones, por todo ello y por más, es corredentora, con pleno derecho y por antonomasia. La constitución dogmática del Segundo Concilio Vaticano, Lumen Gentium, que es sobre la Iglesia, dice de María, aquella que después de Cristo ocupa en la Santa Iglesia el lugar más alto y a la vez más próximo a nosotros. Todo el capítulo 8 está dedicado a la Santísima Virgen. Y en particular rescato estos parágrafos del 56 al 58. Dice, María, hija de Adán, al aceptar el mensaje divino, se convirtió en madre de Jesús
y al abrazar de todo corazón y sin entorpecimiento de pecado alguno la voluntad salvífica de Dios, se consagró totalmente a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo con diligencia al misterio de la redención con Él y bajo Él. Ahí lo está diciendo, no dice con otras palabras, pero está totalmente unida a esa obra de salvación. Bajo Él, claro, pero con Él. Consagrada totalmente, dice, ¿no?, a la obra y a la persona del Hijo. Sin ningún pecado. Es que lo está diciendo. Dice, con razón pues piensan los santos padres que María no fue un instrumento puramente pasivo en las manos de Dios, lo que estamos diciendo, sino que cooperó a la salvación de los hombres con fe y obediencia libres. Como dice San Ireneo, obedeciendo se convirtió en causa de salvación para sí misma y para todo el género humano. Causa de salvación para el género humano. Esta unión de la madre con el Hijo en la obra de salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte, sigue diciendo Lumen Gentium. Pasa luego a recordar diversos episodios evangélicos y luego dice, así avanzó también la Santísima Virgen en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente su unión con el Hijo hasta la cruz, junto a la cual, no sin designio divino, se mantuvo erguida. Esa que la ven uno desmayada, la Virgen en la cruz, no, la Virgen erguida. Sufriendo, dice, profundamente con su unigénito y asociándose con entrañas de madre a su sacrificio, consintiendo amorosamente la inmolación de la víctima que ella misma había engendrado. Aquí está diciendo todo también. No es que se rebeló para nada, consintiendo en todo. Y finalmente fue dada por el mismo Cristo Jesús agonizante en la cruz como madre al discípulo con estas palabras, mujer, he ahí a tu hijo. Si María es nuestra madre, ella es madre de la Iglesia y madre personal de cada uno de nosotros. Es ella la que lleva a los sacramentos, a Cristo. Es ella la que anuncia y recuerda el anuncio salvífico. Es ella que ha padecido junto al Hijo, con el Hijo, en la cruz. Unida estrechamente a la pasión en la cruz de Cristo. Es con pleno derecho corredentora, título dado, querido por el mismo Padre que la creó. El Padre envía al Hijo y el Hijo, una vez cumplida su obra, envía al Espíritu Santo y envía a la Madre para concluir la obra. Por eso este tiempo está puesto bajo la guía de María. Eva es la mujer de la primera creación, María es la mujer de la nueva creación de la redención, en la que por la cruz son generados los hijos de Dios. Ella es la madre de todos esos hijos. Ahí, junto a la cruz, está la mujer que sufre los dolores de parto de estos hijos. Esos dolores de los cuales nos habla el capítulo 12 del Apocalipsis. Esos son los dolores de parto, no lo que tuvo con el hijo que no tuvo ningún dolor absolutamente. Pero sí son estos, somos nosotros. Y por último, cabe recordar aquellas palabras de nuestro Señor. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Pues a ella se le dio todo, y ella todo lo dio. Dejaría para otra oportunidad, me voy a parar aquí, me están acribillando los mosquitos. Habrán visto que me voy, pero bueno, es así, estamos en verano. Para ir después a otro tema, revelaciones extrabíblicas, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dice Tui? Es decir, ligado a Fátima, claro, importante. ¿Qué dice Ámsterdam? Así al pasar, ¿no? ¿Qué dice Akita? Es muy importante. Todos esos son temas que también son, digamos, colindantes, más que colindantes, ¿no? Ridibach también. ¿Qué nos dice Ridibach? Pues ahora vamos a detenernos.